Quiero darle un reporte bien hermoso. En estos días estuvimos orando aquí por Samuel, no sé si lo recuerda, un bebito que le fue expuesto a un segundo procedimiento de corazón abierto, fue un éxito. La tía ayer me brindaba el reporte y la verdad que los médicos están sorprendidos porque el niño se mueve, salta. Eso solo lo puede hacer Dios, así que Dios es fiel. Gracias, Señor. Y oramos también por la recuperación de San, es un hermoso bebé así todo rellenito de amor, así Tai, así todo un bebé todo bien hermoso como el hijo de Tai, Israel. Y bueno, vamos a la palabra de Dios. ¿Alguien quiere recibir algo de parte de Dios? ¿Cuántos estuvieron la semana anterior? La semana anterior Dios nos estuvo hablando cómo el poder de Dios nos lleva a creer, a levantarnos independientemente de la realidad que podamos estar viviendo. Y hoy voy a compartirte la segunda parte de ese mensaje para que podamos comprender todo lo que proviene. ¿De dónde provino esto? Bueno, venía rumiando algo y no sé si recuerda que nuestra pastora Miriam nos enseñó lo que tiene que ver fe asociado a la resiliencia, pero ella lo enfocó a la palabra. Bueno, de allí Dios me dio estos dos mensajes, pero hoy quiero hablarte, hoy el título del mensaje para esta noche es Golpeados pero no vencidos. ¿Le suena esto? ¿Ha leído usted o ha leído alguna historia en la Biblia? ¿Se ha familiarizado? O quizás estás pasando por un mal momento, quizás siente que el diablo te da y te noquea y tú no te puedes levantar. Bueno, hoy vengo a hablarte cómo nos levantamos los hijos de Dios, cómo nos fortalecemos los hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. No sé si en algún momento tú has experimentado tanto presión del enemigo que tú sientes que ya te vas a quebrar, que ese es tu fin, que no te vas a levantar. No sé si nota, pero a medida que tú te sumerges más en la palabra, en la presencia de Dios, en caminar en el propósito de Dios, sientes más fácilmente la presión del enemigo. ¿Por qué? Porque él lo que busca es desanimarnos. Y de una u otra manera el apóstol Pablo está viviendo ciertas circunstancias, pero él no está enfocado en lo que su cuerpo puede estar viviendo o en lo que las circunstancias gritan, sino en el poder de Dios. Y bueno, estamos viviendo en tiempos donde la presión, el cansancio, la incertidumbre, las pruebas, la adversidad, cada vez parecen que se levantan como enormes gigantes y se van en contra nuestra. Cada día trae sus propios desafíos, afanes, circunstancias, adversidades, y muchas veces terminamos sintiéndonos como vasos frágiles y que de una u otra manera estamos al punto de quebrarnos. Quiero decirte, sin embargo, a pesar de que tú puedas sentirte así, que eso está bien que lo sientas, porque ninguno de nosotros es lo suficientemente grande o lo suficientemente fuerte para decir no necesito ayuda de nadie, de ningún otro hombre, ni mucho menos de Dios. Tarde o temprano, en algún momento nosotros nos vamos a quebrar, y en ese quebrar es donde tendremos que saber a quién acudir y en dónde fortalecernos. ¿Por qué? Porque la palabra nos recuerda que nosotros no estamos solos ni mucho menos vacíos. Tenemos un tesoro en nosotros somos vasos de barro. Así que este tesoro es la vida de Cristo, el mismo Cristo viviendo, porque Dios es espíritu y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dentro de ti habita el mismo poder que levantó al Señor Jesús de la muerte. Así que precisamente en nuestra fragilidad, cuando somos frágiles, es que nosotros podemos ver ese poder de Dios como obra sobrenaturalmente en nuestra vida. Así que cuando el apóstol Pablo está escribiendo segunda a los Corintios, capítulo 4, no lo hace desde la comodidad, sino desde la batalla. Él conocía la adversidad, la persecución, el hambre, la escasez, la adversidad, las noches de soledad y los golpes que te da la vida cuando no te brindan ningún aviso. ¿Alguno le ha pasado? ¿O alguien ha vivido esto? ¿Algo parecido? Bueno, pero también Pablo conocía una verdad más grande, la fuerza que lo sostenía, quién lo levantaba, quién lo fortalecía.
Pablo quiere que entendamos que no es nuestra fuerza la que nos sostiene, sino la que Dios nos da por medio de su Espíritu, es la que nos permite estar en pie, avanzar y caminar. Es más, es ese poder sobrenatural de Dios el que nos habilita para que nosotros, independientemente de las pruebas, el fuego, el proceso, puedas levantarte y continuar avanzando. Por eso él declara con convicción en su corazón, él dice, atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así que cada una de estas frases nos muestra un contraste poderoso entre lo que enfrentamos cada día y lo que Dios ya conquistó en la cruz del Calvario a través de Cristo. Así que la tribulación, iglesia, puede tocar tu puerta, pero no puede poseer tu corazón. El apuro puede rodearnos, pero no puede ahogar la esperanza que es Cristo de gloria. La persecución puede levantarse, pero jamás va a romper la cobertura divina que tú y yo tenemos en Cristo. La caída puede ocurrir, pero no es el final para los hijos de Dios. ¡Wow! Quiero mostrarte esto. Mientras que desarrollaba este mensaje, no sé, pero yo sueño, yo me río con el Señor, yo lloro, yo me gozo. Pensaba en una imagen de niño. A algunos les he contado que en mis primeros años yo no tuve padre. Por ende, en el colegio, nuestros primeros años, todos nos cascaban, todos nos daban, lo poco que nos daban me lo quitaban. Así que mi padrastro vio esa falencia y él me enseñó a boxear. Pero no solo fue boxear, sino que esa primera vez que él me puso a enfrentar a un muchachito más grande que yo y que me había cascado muchas veces, él estuvo allí, él estuvo fuera, animándome, diciéndome, y yo estaba sangrando porque el pelado me reventó la nariz y la boca. Y yo estaba sangrando, pero a él no le importaba que yo estuviera sangrando. Él lo que quería ver era que yo rompiera todo miedo y saliera en victoria. Y eso es lo que Dios quiere con nuestra vida. Tú puedes estar sangrando, el diablo te puede estar golpeando una y otra vez, pero tú en el Señor tendrás que levantarte y ponerte otra vez en pie. Así que hoy al meditar en este mensaje descubriremos cómo o lo que es una fe genuina. Una fe genuina en medio del dolor no se detiene. Una fe genuina no niega el dolor, pero tampoco se rinde ante él. Una fe genuina reconoce que es frágil, que es un vaso, pero permite que la grandeza de Dios obre en su vida. Una fe genuina sabe que aunque podamos ser derribados por la vida, jamás seremos destruidos por ella, porque el poder que habita en nosotros es más poderoso. Así que si tú tomas apuntes, lo primero es, una fe genuina sabe que el secreto está en mantener una conexión con Dios. Y esto es muy importante. Tenía una conversación con nuestro pastor David y él nos llevaba a que orásemos, porque en estos tiempos ya muchos creyentes están en modo avión, están literal en modo vacaciones. Y yo no sé cómo tú te vas de vacaciones solo, sin el Señor. Yo no sé cómo tú le dices al Señor, Señor, hoy no te puedo servir porque tengo pico y placa. Yo no me imagino el Señor Jesús diciendo cuando tú lo llamas, acudes de Él, hoy no puedo ayudarte porque tengo pico y placa. No sé, no sé. Pero Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea la excelencia del poder, sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes? Tú y yo, nosotros simplemente somos el barro en las manos de Dios. ¿Sabe qué es lo que importa? Lo que fluye dentro de ti, o sea, lo que corre dentro de ti. Tenía una conversación con alguien y esto Dios me lo enseñó hace algún tiempo, y es que nosotros somos como una manguera. La manguera puede llevar líquido para rociar, la manguera puede llevar el combustible en este caso, pero lo que importa es lo que va por dentro. El agua simplemente es agua, pero cuando hay sequía, hay desierto, si te das cuenta, hay escasez de vida. Ahora, quiero que mires, porque tú debes mirarte con los ojos que Dios te mira. Tú debes ser consciente de lo que corre dentro de ti. Así que este cascarón externo que se está desgastando, eso no es lo que importa. Lo que importa es que mientras que el hombre exterior se envejece, se deteriora, tu hombre interior cada vez tiene que fortalecerse más en Cristo y depender de Dios. Y esta es la clave.
Así que el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia en Corinto para animarlos, para que pudiesen perseverar en su fe, a pesar de las dificultades que estaban enfrentando. Es más, Pablo, él mismo, está enfrentando sufrimiento, persecución, y en lugar de desanimarse, lo que hace es fortalecerse a través de la palabra. Así que cuando Pablo declara, tenemos este tesoro en vasos de barro, wow, el Señor Jesús dijo que el vino nuevo no puede echarse sobre odres viejos. Así que quiero que mires esto, porque la Escritura revela un misterio profundo. La fortaleza del creyente no proviene de sí, sino que proviene de Cristo, la fuente, de su conexión constante con Dios, la fuente de todo poder. Somos vasos frágiles, es cierto, no solo somos frágiles, sino vulnerables y nos vamos desgastando. Usted no es el mismo que hace más de 10 años. En estos días estaba mirando una foto de hace 15 años y qué pelero tenía. Hoy ni pelo tengo. Así que es la presencia de Dios la que nos brinda la fuerza. La fragilidad se quiebra cuando está vacía, pero se vuelve firme cuando está lleno. Tú eres firme cuando te mantienes lleno. Así que quiero que mires, así también el creyente desconectado de Dios se vuelve vulnerable, pero conectado con Él en oración, en palabra y en espíritu, la debilidad se convierte en fortaleza sobrenatural. Es allí cuando tú y yo somos frágiles, tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer que sin Dios no somos nada. Así que Pablo no sobrevivió, no fue levantado, no permaneció, no cumplió su propósito, no vivió en tribulación por vivir en su fuerza, sino por estar unido a aquel que es la fuente de excelencia, la fuente de poder. Es Dios y no de nosotros, dice Pablo. Eso significa que no importa cuán dura sea la prueba, si tú y yo estamos conectados a la fuente, su poder fluye, su paz sostiene, su gracia levanta y su presencia nos renueva cada día. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que la adversidad puede empujarte, pero no puede destruirte cuando estás enchufado. Ahora, una fe genuina no depende de emociones ni de temporadas favorables. Y esto lo vive la iglesia. Cuando estamos bien, temporadas bien, amamos a Dios, te sirvo con fuego, con pasión, y apenas llega el día malo a tu vida, y quiero decirte que el día malo va a tocar a tu puerta, porque Pablo lo dice, fortalecerte en el gran poder del Señor, porque cuando llegue el día malo podrás resistir hasta el fin. Tú no resistes hasta el fin cuando no te has mantenido conectado, cuando no tienes reserva. Así que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Esto nos habla de una vida de comunión, de relación, de intimidad, de dependencia. La semana anterior introduje la enseñanza hablándole acerca de lo que comprendió David. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Cuando tú estás hablando de mi Dios, no se me duerma que se lo come el guereguere. Cuando tú estás hablando de mi Dios, estás hablando de una vida de relación, de comunión, de intimidad. Alguien con quien pasas tiempo, alguien a quien conoces cada día, alguien a quien cada día tu amor tiene que crecer por él. Así que el Señor Jesús habla estas palabras durante el discurso del aposento alto, Juan capítulo 3 al 17. Un momento tan íntimo y tan especial antes de su arresto. Y él lo que está haciendo es que está preparando a sus discípulos. ¿Para qué? Para que enfrenten tiempos de persecución, confusión, prueba. Por eso antes de enviarlos al mundo, él recalca el punto más importante de la vida de todo creyente: la permanencia en Él. Esta es la clave para que tú puedas vencer, para que puedas avanzar. Ahora quiero ilustrarte esto de aquí mismo, porque permanecer en Cristo no es algo ocasional, es una entrega diaria que nos mantiene conectados con la fuente de vida y la fuente de todo poder. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y solo damos frutos cuando estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Por eso apartado de Él no pasa absolutamente nada. Así que este pasaje encaja perfectamente con lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. ¿Por qué? Porque revela que un hijo de Dios no es destruido cuando está bajo presión,
no será destruido. La razón es porque su fortaleza está en nuestra conexión con Dios. Y esto te lleva a lo segundo, y es una fe genuina. Reconoce en todo momento que su Dios es justo y bueno. No sé si ha sido su experiencia, no sé si ha conocido familiares, amigos, hermanos, que en momentos difíciles de su vida, tempestad, sequía, enfermedad, escasez, separación, un divorcio, no sé, llámelo como quiera, la crisis, se han alejado de Dios. Y esto sucede en la iglesia. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo siembra dudas, siembra temor. Y ese es el vocabulario con el cual habla él. Incluso mete el desánimo. De una u otra manera, cuando tú miras el contexto aquí, cuando tú miras el original, el diablo lo que quiere traer es desánimo a la vida de Pablo. Pero Pablo está tan lleno del poder de Dios que él no se desanima, sino que se fortalece. Y el verso 8 del capítulo 4 de 2 a los Corintios, téngalo allá abiertico, allí vamos a desarrollar la enseñanza, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. En estos días mi hija, Vale, tenía una conversación con ella en el comedor y me decía, papi, ¿tú cómo estás? Yo le dije, la verdad, mi amor, yo estoy cansado. En este punto yo no sé por dónde comenzar. Y lo que hice fue que en medio de no saber comenzar, le dije, necesito irme para la iglesia. Y yo vengo acá, me meto en la presencia del Señor y esas tormentas, ese ruido, y tu corazoncito se pone así livianito. O sea, y eso es lo que hay que hacer, porque el diablo te grita tan fuerte y Dios solo te susurra. Y tú debes saber dónde te susurra Dios, tú debes saber a dónde ir, porque eso es lo que hace el diablo. Él anda como león rugiente, escúchalo, como león. ¿Usted ha escuchado, ha ido a un zoológico, lo fuerte que ruge ese animal? El diablo pretende serlo, pero no es, o sea que solo hace ruido. Por eso es tan importante que tú puedas afinar tu discernimiento, tu oído espiritual. Pablo está defendiendo la obra de su ministerio en medio de la oposición, debilidad y sufrimiento. La iglesia de Corinto había cuestionado su autoridad porque lo veía con los ojos naturales, frágil, perseguido y golpeado. Pero Pablo declara que la fragilidad no es debilidad, sino fortaleza en Dios. Así que Pablo enseña que una fe genuina enfrenta la presión sin ser destruida. La palabra atribulados es tilbó, según el griego. Describe una fuerza que oprime, que presiona. Esta no es la fuerza del Transmilenio, no señor. Una fuerza que aprieta, como un lugar donde exprimen las uvas. Sin embargo, no angustiados es choreo. Indica que aunque la presión llega, no nos quedamos atrapados, sin salida y sin espacio. Recuerda que en la semana anterior, el día miércoles, le dije que Moisés se vio ante esto, un camino que supuestamente no tenía una puerta. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Extiéndela, y abrió el camino donde no había camino. Y eso es lo que hace Dios. Quizás la circunstancia te aprieta, te golpea y te das. Mi esposa me decía esto, es que yo siento, es como cuando tú estás en el mar y se ha levantado y viene una ola y te golpea y viene otra y te golpea. Hay momentos en que el diablo va a hacer eso en nuestra vida. El punto es, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a sacudir? ¿Te vas a levantar o te vas a quedar allí? Porque cuando estamos en apuros y no sabemos qué hacer, estamos confundidos y sin dirección, aún así no debemos desesperarnos. ¿Por qué? Porque aunque se acaben nuestras respuestas, nunca se acaba la fuente, el Dios que te sostiene, que te levanta, que te guía, que te conduce, que te cuida y que te protege. ¿Por qué? Porque la fe genuina reconoce que aunque la adversidad sea extrema, el Dios justo siempre es bueno, y ese mismo Dios te sostiene y te levanta. Mira cómo lo expresó el rey David, Salmo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas ya Dios te ha librado. Así que David nos enseña que la aflicción no niega la justicia de Dios, pero sí es el escenario donde Él muestra su amor, su bondad y su gracia. Romanos capítulo 8, Pablo dijo, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, y esto es conforme al propósito de aquellos que fuimos llamados. Pablo afirma que Dios es tan justo y bueno que Él usa lo bueno, lo malo, lo terrible para producir favor en tu vida.
Dios es el único poderoso, soberano e invencible que tiene la capacidad de revertir el daño que quiso hacerte el diablo en tu vida para que ahora obre a tu favor. Ahora, para que comprendas esto segundo, imagina un diamante siendo tallado. No se ve la belleza ni el valor cuando lo hayan, ¿cierto? Antes de brillar pasa por golpes, cortes y presiones a simple vista. Así que esto que parece maltrato, pero en realidad es el proceso lo que revela el valor. Bueno, así somos cada uno de nosotros. La tribulación no es castigo, es tallado divino. Los golpes no destruyen, sino que te dan forma. Las presiones no aplastan, sino que te purifican. Iglesia, cuando enfrentes presión, recuerda, Dios no ha perdido el control de tu vida. Él es el único poderoso que está en control de tu vida de principio a fin. Esta es la razón por la cual Isaías dice, yo soy el Dios eterno, la roca firme, que conozco el fin desde el principio y mi propósito se cumplirá. Así que esto te lleva a lo tercero. Y lo tercero es, una fe genuina reconoce que aún en medio de la crisis tiene un propósito. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Y tú debes tener esto aquí, pero grabado, tallado en tu corazón. ¿Tú eres consciente de esto? Tenía una conversación con una persona que no viene aquí, que perdió un ser querido. Y Dios me dijo eso, dile que a pesar de la pérdida, yo sigo teniendo proceso para ella. Y eso es fuerte. O sea, para tú asimilarlo, naturalmente, esto te pega duro. Como tú me dices, pastor, es que ese hombre me fue infiel. Y tú sigues teniendo propósito para mí. Pastor, ¿cómo así? Que llevo un año sin trabajo y tú sigues teniendo propósito para mí, Dios. Quizás te sientes frustrado, quizás te sientes cansado, quizás te sientes agotado. Quizás te sientes que invertiste una carrera y no has visto ninguna oportunidad laboral. Quizás han pasado los años y dirás, ya me está dejando el tren. Quizás estás esperando una promoción laboral. ¿Sabes qué necesitas? Mirar a Dios. Porque quizás Dios solo está esperando que tú voltees tu mirada y Él te brindará una sonrisa y diga, te amo. Y solo ese te amo va a cambiar tu perspectiva y tu visión. Y vas a entender y comprender que a pesar de todo, tú estás en esta tierra porque tienes un propósito. Salmo 138 dice, verso 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Su fiel amor perdura para siempre. Escúchalo, su fiel amor perdura para siempre. Por algún momento, Sarita, no, para siempre. El Dios que te pensó, el Dios que te escogió, el Dios que te eligió antes de la fundación del mundo, que entretejió cada célula de tu entraña, el vientre de tu madre, tiene un propósito. Esto va de la mano con Salmo 138, pero tú debes creerlo, confesarlo. Por eso es importante que tú y yo nos aferremos al propósito de Dios. Y el verso 9 dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué roba el diablo? El propósito. ¿Qué destruye el diablo? El propósito. Cuando tú dices de un momento a otro, es que ya no siento servir. Oiga, esa sentidera tan horrible. Necesitas servir para que tu carácter sea labrado. Cuando tú tienes claridad de que aquel Dios que te amó, que te pensó, que te escogió, que te redimió, que te purificó, que te santificó, que te escogió de la perdición, te hizo parte de su familia y ahora determinó un propósito para ti, eso es lo que va a arder en tu corazón. Porque Pablo en 2 Corintios 4 está describiendo el contraste entre la apariencia externa de la debilidad que le están criticando los corintios, pero él se enfoca en la realidad, la verdad espiritual. La verdad espiritual es en lo que nosotros nos centramos, lo que da sentido a nuestra vida. Así que el versículo 9 es la culminación del pensamiento. Él enumera adversidades, persecución, caída, pero él se remota a la esperanza de aquello que ya está escrito por la eternidad y para la eternidad. Y es que él venció en la cruz del Calvario. Así que el propósito teológico del pasaje no es mitigar ni minimizar la dificultad. Y con eso estoy tratando de ser respetuoso. ¿Por qué? Porque quizás lo que tú estás viviendo ya para ti es lo último, ¿cierto? No sé, aquellos que son padres, en algún momento llegaron sus niños con algo tan mínimo y tú le dijiste, ay, pero esa bobada, no sea bobito. Yo quiero que mires,
Porque a veces nosotros somos así y Dios nos está diciendo con lazos de amor, te trata con cuidado, con protección y te dice, ¿sabes qué, Olga? Lo que prima es el propósito que yo determiné para tu vida. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Por qué? Porque aquí hay algo bien interesante y es, Pablo revela que la vida del creyente no puede estar marcada por la persecución constante solamente, hostilidad activa que intenta detener nuestra fe. Eso es lo que hace el diablo. Él envía dardos. Te acabo de decir hace un instante que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo va a buscar la oportunidad para dañarte, para desanimarte. Pero recuerda que la palabra de Dios dice que tú y yo somos de los que avanzamos, no de los que retrocedemos. Así que podemos ser derribados. Tú puedes sentir el golpe y caer al suelo, pero no destruido. Porque lo que parece derrota nunca es el final para aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Sabe? Que esa primera vez que yo boxeé, yo caí varias veces y sangré, pero tuve que levantarme. Y eso es lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Tienes que levantarte porque 7 veces cae el justo y 7 veces Dios los levanta. Así que en cada crisis, en cada embate, hay un propósito divino que te sostiene, que te da forma, que te conduce. Así la persecución no define tu final ni es tu final. La caída no determina tu destino y la presión no cancela el plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el plan fue pensado, determinado por Dios y está en Cristo Jesús. Y esto lo comprendió Isaías 43, verso 1 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo. Mira esto, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. El profeta Isaías presenta al Señor como ese acompañante perfecto que te guía por las pruebas. El énfasis no está en la ausencia del peligro, sino en quién está contigo en medio de la tempestad. Así que aplicado a 2 Corintios, ser derribado no significa estar fuera del propósito de Dios, significa en quién está a nuestro lado trabajando a tu favor. Pedro dijo, queridos, primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense. ¿Hay alguno que se alegra? Honestamente. ¿Cierto que esto no gusta? Esto no es agradable. ¿Cómo que te vas a alegrar? Bueno, quiero decirte que Dios nos ha enseñado aquí que tú y yo podemos tener gozo y danzar en medio de la prueba. Ahora, Pedro viene hablando acerca de nuestro padecimiento como cristianos. El Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido. Así que el sufrimiento comunica un propósito cristológico, ser conformes a Cristo y participar de su historia redentora. Pablo también lo dice en Romanos capítulo 8, que no hay absolutamente nada que nos pueda apartar de su amor, pero que tú y yo vamos a ser presionados. Ahora, para que comprendas esto, imagínate al herrero que calienta, dobla, golpea y refrigera el acero una y otra vez. Desde afuera parecen que simples golpes que destrozan la barra, pero el proceso transforma la materia en una espada templada, fuerte y útil y muy hermosa. La espada no fue hecha en la comodidad, se hizo en el calor del crisol y del martillo. Así es nuestra vida espiritual, Nehemías. Esa es la forja de la crisis. No es un mal sentido, es el taller donde Dios templa y perfecciona nuestra fe para el servicio. Y no solo eso, sino para la promoción. Ahora, no confundas la caída con la condena, ni la persecución con el abandono. Porque como Pablo podemos afirmar que no somos destruidos porque Dios usará la adversidad para obrar a nuestro favor, desarrollar nuestro carácter y gestar una promoción. Aquí hay algo más para concluir y es lo cuarto. Lo cuarto es, una fe genuina persevera cuando otros se rinden. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. ¿Qué dice la palabra de Dios?
que el reino de los cielos es de valientes. En Primera de Samuel, capítulo 30, hay uno de los relatos más poderosos. David vuelve con 600 hombres después de haberse encontrado con una escena. Él vuelve a Siclag, su esposa, sus hijos. El pueblo había sido destruido, quemado, pero él se encuentra con una escena maravillosa. Y ante esa escena, él lo único que encuentra es rendirse ante el poder de Dios. Se fortalece porque se llenó de tanto miedo que dice que ellos lloraron hasta quedarse sin fuerzas. Pero en esa escena vemos que Dios lo levanta. ¿Por qué? Porque él llegó con un corazón humillado donde el Señor. Él le preguntó y siguió las indicaciones al pie de la letra. Así que él sale con esos 600 hombres y después de haber corrido durante horas, llega un momento en que se quedan, y de esos 600 se quedaron 200 en el arroyo. Y quiero mostrarte esto, porque Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 verso 9, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Allí en el arroyo se quedaron 200 rezagados, así lo dice la palabra de Dios. La Reina Valera utiliza esa palabra, es decir, estaban totalmente sin fuerzas, ya no tenían ánimo ni siquiera para moverse. Pero quiero que mires, porque Pablo usa dos pares de contrastes para mostrar la naturaleza de una fe que persevera. Perseguido significa ser hostigados constantemente, ser acosado, ser empujado hacia atrás. Mira esto, ser cazado como una presa. ¿Has vivido esto? Te pregunto, ¿has experimentado esto en algún momento de tu vida? Porque si no lo has experimentado, te tengo buenas noticias. Lo vas a experimentar. Ni un solo amén. Mas no desamparados, declara con poder que aunque la vida pueda colocar al creyente en circunstancias donde otros se alejan, donde otros se cansan, donde otros se rinden, donde otros desertan, un cristiano firme mantiene allí en la promesa que Dios le ha dado. Así que en cuanto a la palabra derribados, esta es usada en contextos atléticos y militares. Según el contexto original dice, ser lanzado al suelo, lo que me pasó a mí, ser noqueado, ser tumbado violentamente. Mira, no es una ligera caída, es un golpe serio que te da la vida, que tú sientes que te quedaste en el suelo. Oh Dios. Por último, no destruidos, Pablo dice, podemos caer, pero no nos quedamos fuera del propósito de Dios. Porque la caída, escúchalo bien, no es el punto final, no es el resultado final, sino que será la catapulta que Dios utilizará para promoverte y lanzarte una nueva temporada. Así que la vida de Pablo, marcada por persecuciones, soledad, demuestra que la verdadera perseverancia no nace en la zona de confort, ¿oyó? No, qué pena. Pero esto no sucede. No. Sino de una fe anclada a un Dios que nunca abandona. Escucha. Nace por la certeza de un Dios que nos cuida, que nos sostiene, aunque el diablo haya querido derribarnos. Mira lo que dice Juan, el discípulo amado, Apocalipsis 2:10, hablando en una de las iglesias. Dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante 10 días. Pero mira la clave, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así que el mensaje de Juan a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:10 es profundo, es directo y lleno de propósito espiritual. Juan no niega la realidad del dolor, no, la anuncia con honestidad. Dios no promete evitarnos pruebas, pero sí promete su presencia en medio de cada una de ellas. El llamado es enfrentar el sufrimiento sin temor, sabiendo que Él es quien tiene la última palabra. Cuando la realidad diga, ese diagnóstico clínico, te queda tanto tiempo de vida, Dios dice, yo tengo un propósito.
Así que el sufrimiento no es casual ni solo caótico. Hay un ataque real del enemigo, pero quiero decirte que este ataque termina siendo limitado por el poder y la soberanía de Dios. La prueba tiene un propósito. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber el propósito? Bueno, no todos quieren saberlo, pero se lo voy a revelar. La prueba tiene el propósito de revelar si nuestra fe es auténtica, refinarla, fortalecerla y darnos fidelidad, aún en medio de las crisis. Ahora, para que comprendas esto último, imagina al boxeador. Esto lo tomé de lo que fue mi vivencia. Así que puede recibir un golpe tan fuerte que cae a la lona. El público piensa que todo está terminado. El rival celebra. Pero hay una diferencia entre un caído y un derrotado. Presta atención a esto. El derrotado no se levanta. El perseverante busca la cuerda, se apoya, se levanta y golpea hasta ver la victoria. Escúchalo. Tú golpeas a la puerta de Dios hasta que veas cada promesa que el Padre ha establecido. ¡Wow! Dios es como ese entrenador que desde la esquina te levanta la mirada y te impulsa con su voz firme. Levántate, no te abandono, pelea, la pelea no ha terminado, recordándote que aunque la fe genuina no te libra de los golpes ni de las caídas inevitables de la vida, sí te sostiene para que ninguna caída dicte tu final, porque cuando Dios está en tu esquina, la derrota nunca es definitiva. Escúchalo. Dios cumplirá su propósito en ti, independientemente de lo que hayas vivido hasta ahora. Quiero decirte que ese no es el final, no es el final. Levántate en Dios y fortalécete en Dios. Aleluya. Oh Dios. Mis amados, otros pueden rendirse, otros podrán abandonar el proceso. Otros quizás se detienen en el camino, pero si tú tienes una fe genuina, seguirás avanzando, escúchalo, hasta que veas con tus ojos lo que Dios ha establecido. Para concluir, iglesia, aunque la vida te golpee, aunque te presione, aunque te persiga y en ocasiones nos derribe, tú seguirás firme porque dentro de ti está el poder de Dios que es indestructible. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso hoy declara con convicción: no importa cuán fuerte haya sido la caída o cuán oscura parezca la noche, tú no estás solo, tú no estás abandonado, tú no estás destruido, tu propósito no se ha acabado, porque el Dios que te llamó te levanta, el Dios que te llamó te sostiene, el Dios que te llamó te impulsa, el Dios que lo prometió ya estableció la victoria en Cristo. Así que ¿cuántos se levantan hoy en esta noche y le dicen: Señor, podré haber caído, pero me levanto una vez más en tu fuerza, en tu poder, y avanzo a la conquista? Yo creo que mi Dios se merece un fuerte aplauso. Oh Dios. Concluye el mensaje en esta noche, y esto se lo he contado. Perdón que tome mi ejemplo, pero yo fui un niño que nací con miedo, reprimido. O sea, no era ni siquiera capaz de hablar en público. Es más, lo que me tiene hoy aquí es la gracia de Dios. Pero siempre tiene que haber una primera vez. Siempre tendrás que levantarte una primera vez. Y esa primera vez es el poder y la autoridad que Dios te va a dar una y otra vez para que te pongas en pie delante de cualquier circunstancia. Tuve esa primera vez, sangré, me dieron duro. Pero de allí aprendí a levantarme, y eso es lo que quiero decirte de parte de Dios, Geraldine. Escúchalo, hijo. Debemos levantarnos una y otra vez, no en tus fuerzas, sino en el poder de Dios. Así que ¿cuántos esta noche le dicen: Señor, hoy decido levantarme cada día? Ten expectativa, escúchalo bien, ten expectativa en Dios. Sabes, quizás hoy estamos a 26 de noviembre y dirás: no he visto nada hasta este momento. Pues ora de dejar que Dios obre de manera sobrenatural en nuestra vida,
en ese milagro. No sé cuál es el milagro que tú estás esperando. No sé. ¿Qué le has pedido a Dios? Alejandra, ¿qué le has pedido a Dios? Porque la palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos y no desmayamos. Así que ¿cuántos valientes hay en esta noche y le dicen: Señor, yo mantengo en pie una y otra vez? Y no aceptes condenación del enemigo. Tú no estás definido por tu pasado, escúchalo bien. Tú estás definido por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Así que Padre, aquí estoy con tu iglesia una vez más. Hoy nos levantamos en tu poder, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás en control de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú cumplirás tu propósito en mi vida. Vamos, díselo. Señor, tú cumplirás tu propósito en mí, porque tu fiel amor perdura para siempre. Deja de mirar las circunstancias, porque eso solo es la realidad. Tú no estás definido por eso. Escúchalo. Tu victoria ya está en Cristo, pero está en ti, en que puedas levantarte, en que puedas fortalecerte, en que puedas confiar cada día en el poder sobrenatural de Dios. Oh Señor, si hay alguno que le faltan las fuerzas, te pido, Padre, que tu poder, tu espíritu llene de fuerzas, derrama una unción fresca en esta noche, en cada vida y en cada corazón. Oh mi Rey, aquí estamos, Padre. Tú lo sabes, Señor, lo frágil y lo vulnerable que somos sin ti, Padre. Como lo hablaste esta noche, simplemente somos vasijas de barro, Señor. Y hoy reconocemos una vez más con un corazón humilde delante de ti. Hoy venimos, Señor, y te pedimos que llenes, que sacies e inundes todo nuestro corazón, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, impregnado de tu vida, de tu poder, en el nombre de Jesús. 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 Tai, no puedes rendirte, Tai. No puedes rendirte, Tai. No te puedes rendir, hija. Necesitas declarar y confesar, porque esa es la fe. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Señor, con un corazón humillado, rendido delante de ti. Vive, hay que perseverar, hay que perseverar. Hay que perseverar, porque lo que el Padre comienza, Él lo termina, y no solo lo termina, sino que lo perfeccionas. Gracias, mi Jesús. Gracias por esta hermosa casa, cada familia que tú has estado trayendo. Gracias porque tú terminas, perfeccionas tu obra en cada uno de nosotros, hasta alcanzar la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Oh, mi Rey, aquí estamos. Oh Señor, Dios me permite ver por su espíritu. Hay una mujer allí detrás de cámaras. Te digo de parte de Dios, Él te ama, escúchalo. Lo que has vivido, tu mujer que estás allí, lo que has vivido hasta este momento, eso simplemente fue causa de lo que el diablo quiso hacer en tu vida. Pero hoy Dios te levanta en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quita esos pensamientos de muerte de tu vida en el nombre de Jesús. Oh Padre, gracias. Tú la llenas, tú la sacias, tú la fortaleces. Todo espíritu de muerte se va de su vida. Oh, toda depresión en el nombre de Jesús. Tú eres libre en esta noche por el poder del Espíritu Santo de Dios. Oh, mi Rey, gracias. Padre, te doy gracias. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por amarnos, por cuidarnos, por fortalecernos. Bendigo esta casa, cada vida, cada corazón. Oro, Señor, por mis pastores, David, Miriam. Oramos por fuerzas sobrenaturales. Dale fuerzas sobrenaturales como las del búfalo, para que ellos continúen avanzando y caminando en el cumplimiento de tu propósito. Y que nosotros podamos recibir, honrar esa unción que tú has depositado sobre sus vidas. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Y dale un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Dios es fiel.